Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y hoy estaré leyendo en el libro de los Hechos, Capítulo 16, del 1 al 40. Vamos. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Encarcelados en Filipos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse las oraciones, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho,
los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, les metió en el calabozo de más adelante y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, Les rogaron y sacándoles les pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. En este capítulo 16 del libro de los Hechos podemos ver cómo Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Y dice que ellos habían llegado a la ciudad de Derbe y a Listra, ¿verdad? Y aquí ellos conocieron, ¿verdad? Se dieron cuenta que ahí había un discípulo llamado Timoteo. Y por lo que cuenta la palabra de Dios, Timoteo era un joven, ¿verdad? Y yo me quise investigar un poquito más acerca de quién era este joven Timoteo. Dice que era hijo de una mujer judía creyente, pero el padre era griego, ¿verdad? Entonces se puede decir que el padre era gentil, no era judío ortodoxo, no llevaba las leyes de los judíos, ¿verdad? Era diferente. Entonces, yo me puse a investigar un poquito más acerca de este joven. Dice que este joven tenía muy buen testimonio entre los hermanos y las hermanas, ¿verdad? O sea, de los cristianos, los seguidores de Jesús. Eso quiere decir que él había recibido el Evangelio de Jesús, se había convertido al Evangelio de Jesús, y como conocía la enseñanza judía, él tenía temor de Dios. Entonces, vemos aquí era este joven, ¿verdad? Y esta es una carta que se le escribe Pablo a Timoteo, ¿verdad? La segunda de Timoteo 1, 5 y 7 dice así: tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios, y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Por eso, te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Él había impuesto la imposición de manos para ungirlo a él también, para que recibiera del Espíritu Santo, que recibiera
la porción que Dios tenía para su vida, ¿verdad? Mira qué precioso. Y dice, porque el Espíritu Santo de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana, ¿verdad? Y él le habla como un padre, qué bonito eso, esa era la relación que Timoteo tenía con Pablo. Y acá dice que él decide irse con ellos, ¿verdad? Me imagino que su madre, su padre estaban de acuerdo en que él iba a ir al ministerio, porque eso es lo que está sucediendo acá. Él iba a acompañarlos en su viaje misionero. Él iba a ir a predicar la palabra, él iba a ir a llevar el mensaje de Dios, él iba a ir a llevar la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, aquí que hubiera habido, se podría decir, oh, es una controversia, no es una controversia, pero él es circuncidado. Y entonces yo me puse a investigar un poquito, pero un momento. En el capítulo anterior nosotros vemos que él decía que lo que valía era la circuncisión del corazón, pero en el caso de Timoteo, porque él estaba yendo al ministerio directamente, no como los gentiles que recibían la salvación y la recibían y seguían perseverando, pero hasta ahí estaba. Pero él iba al ministerio, él iba al trabajo y la labor, se puede decir, de un evangelista, de un pastor, de un profeta, ¿verdad? Él iba al ministerio y como tanto tenía que purificarse. Y por eso es que a él lo circuncidan, ¿verdad? En este caso, de esa manera los judíos podían aceptar palabra de él. Otra manera dirían, oh no, es prácticamente un gentil. No, no podemos oír palabra de él porque no está purificado, ¿sí me entiende? Era todas las creencias de los judíos y era para, como quien dice, callarles la boca en ese momento para decir, no, pues él es hijo de madre judía y ha sido circuncidado, ¿verdad? En ese caso sí se aplica. Y bueno, y vemos que más adelante ellos llegan, ¿verdad? Y dice que cada ciudad que donde ellos llegaban, ellos les estaban entregando, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas, todo acorde a lo que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén estaban guardando, ¿verdad? Para seguir avanzando el ministerio, ¿verdad? Así que las iglesias eran confirmadas, dice, en la fe y aumentaba en número cada día. Mira qué precioso, ¿verdad? Aumentaba más y más hombres y mujeres que se reunían a recibir a Jesús en su corazón por medio de la palabra que era publicada, ¿verdad? Qué precioso. Mira qué precioso esto, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Así dice que también que cuando llegaron a Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibida la entrada por el Espíritu Santo para hablar la palabra en Asia. Mire, ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Por eso les puedo decir que si tú buscas de Dios, lees la palabra del Señor, tú vas a ser guiado por el Espíritu Santo. El Señor te va a mostrar cosas que tú aún no conoces. El Señor te va a decir cosas y situaciones que a veces se te va a parecer un poco raro, pero Dios sabe por qué motivo quiere que tú lo hagas y Él sabe todo, Él lo conoce todo. No sé si te he contado en aquella otra ocasión que una vez el Señor me guió, estaba yo poniendo gas en una gasolinera y el Señor me dijo, entra a ese restaurante. Dije, pues Señor, no sé si voy a comer aquí. Y el Señor nomás me dijo, tú entra a ese restaurante. Y yo que voy entrando, pues compré algo de comer. Y cuando salgo, yo había mirado a un joven y el Señor me dice, saca un billete de 20, pero así, mira, el Señor te habla claro, el Señor no está con cuentos y juegos. El Señor cuando te habla claro. Y me dijo, saca un billete de 20 y se lo vas a dar a ese joven. Y el joven pues no era homeless ni nada, sino que estaba sentado ahí. Yo dije, ay, Dios mío, ¿y ahora cómo le entro? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo? ¿Verdad? Eso que a veces el Señor te pone en situaciones que tú dices, bueno, ¿y ahora cómo le hago? ¿Verdad? Pero hay que obedecer, no importa lo que el Señor sea que te mande a hacer, tú tienes que obedecer. Y en ese momento, se lo dije así como se lo dije. ¿Sabes qué? El Señor, Dios me ha dicho que te dé este dinero a ti. Y cuando el joven volteó, vi sus ojos empañados de lágrimas. Y él me dijo,
Mire qué precioso es este hermano. Ay, santo, cada que me recuerdo se me conmueve mi corazón. Él me dijo, yo le estaba pidiendo a Dios que me ayudara, porque mi madre ha perdido su trabajo y yo he salido a las calles a ver si puedo conseguir un trabajo y hallé uno en como un car wash donde lavan carros. Pero lo único que me han dicho es que tengo que conseguir, que tengo que comprar el uniforme, que es una t-shirt, una camiseta, y yo no tengo dinero para comprarla. Y yo le estaba pidiendo a Dios que me ayudara. Y mire qué lindo, hermano, porque así cuando el Señor te habla y te dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto por esta persona. Tienes que darle aquí, darle allá, o lo que sea que el Señor te mande a hacer. Si tú tienes tu corazón abierto para ayudar, y en ese momento yo le di gracias a Dios y le saqué un poquito más de dinerito ahí también le di, hermano, porque qué precioso que cuando la palabra de Dios se cumple en alguien, que tú puedas ser testigo de eso. La palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Aquel muchacho había clamado a Dios. Él estaba pidiendo que Dios lo ayudara. Y el Señor le oyó. Y el Señor usó a cualquiera. Puede haber sido yo, puede haber sido cualquiera. Dios puede usarte a ti. Solo tienes que guiarte por la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios y llenarte de Dios, así que de esa manera Dios tenga comunicación directa contigo y Dios pueda usar tu vida, tu cuerpo, para bendecir a otros, para proveer a otros. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que pasó en este momento aquí. El Espíritu de Dios estaba guiándolos. Vas a ver muchas veces en la palabra de Dios cómo dice, el Espíritu de Dios les decía, el Espíritu de Dios les guiaba. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día el Espíritu de Dios es el que está con nosotros. Cuando Jesucristo se fue, dijo, voy pues a preparar morada para que allá donde yo voy, ustedes también puedan estar. Pero no os dejaré huérfanos, sino que traeré de mi Espíritu Santo y Él los llevará a toda justicia y a toda verdad. Es por eso que ahora en día, hoy que estamos viviendo, no estamos solos en este mundo. Dios no nos ha dejado desamparados. El Espíritu de Dios que ahora habita dentro de nosotros es el que está con nosotros, es que está contigo estos días. ¿Sí me entiendes? Qué precioso eso, ¿verdad? Que Dios nunca nos ha dejado solos. Gloria sea su nombre. Y entonces dice que ellos estaban acercándose a la parte donde estaba en Asia y el Espíritu les guió y les dijo que no hablaran allí. Luego llegaron a la ciudad de Misia, intentaron ir a Bitinia y aún más el Espíritu otra vez les dijo que no se los permitió, ¿verdad? Porque cuando el Espíritu te guía, Él sabe qué es lo mejor para ti. Cuando el Espíritu te guía y te dice las cosas, Él sabe de qué te está proveyendo, de qué te está protegiendo. ¿Sí me entiendes? Por eso hay que dejarnos guiar del Espíritu de Dios, porque Él nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Y así también dices que ellos pasaron junto a Misia y descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Dice que él tuvo un sueño, como una visión así. Quizá estaba entre dormido, en medio despierto, hermanos, y él vio un hombre macedonio parado, rogándole y diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos. Ellos quizá necesitaban la palabra, ellos quizá estaban pasando por una situación muy difícil, muy dura. Y el Señor, por medio de este sueño, le había revelado a él que llegara a ese lugar. Y dice que cuando apenas él tuvo noción de lo que estaba pasando, que él se preparó enseguida para procurar partir para Macedonia. Mire qué precioso, hermanos amigos. Y dice que él llegó a comenzar a anunciar el evangelio. Y dice que habían zarpado, ¿verdad? Llegando en su barca, habían zarpado y vinieron rumbo a Samotracia. Y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, ¿verdad? Y cuando llegaron a la ciudad, de pronto dice que había una colonia donde ellos estaban ahí algunos días y había sido un día de reposo, que era un día sábado, y ellos salieron a la puerta junto al río y donde es que hacían sus oraciones. De pronto dice que
se le acercó una mujer llamada Lidia. Era vendedora de púrpura, ¿verdad? Es como un lino, una tela, ¿verdad? Muy cara, quizá muy exquisita, ¿verdad? Y ella era de la ciudad de Tiatira y que adoraban a Dios. Entonces todos ellos comenzaron a oír la palabra, ¿verdad? Y ella abrió su corazón al Señor, ¿verdad? Porque estaba atenta a la palabra que Pablo decía y ella se estaba glorificando y gozando de la palabra. Entonces ella pidió ser bautizada también juntamente con su familia y después les rogó a ellos que se quedaran en su casa, ¿verdad? Qué privilegio era para ella que el siervo de Dios estuviera y habitara en su casa y que posaran en su casa y se quedaran con ellos, ¿verdad? Qué precioso eso. Entonces eso es lo que sucedió. Y ellos se quedaron ahí en esa ciudad con ella en la casa de Lidia, ¿verdad? Y luego dice que siguieron ellos avanzando su camino y cuando pasaron, de pronto había una muchacha y esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Ella podía ver el futuro, podía leer, quizá, no sé yo, hermanos, qué era cartomancia, qué sería lo que ella haría, ¿verdad? De alguna manera. Mire qué tremenda cosa. Y cómo a veces las personas quieren leer el futuro, ¿verdad? A veces las personas, los seres humanos, queremos saber más y más de qué pasará, qué pasará. Por eso es importante que tengas una buena relación con el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te revela el futuro y te revela cosas. A veces yo me acuerdo un día que estaba preparándome para ir a la oración en la iglesia y de pronto el Señor, en un glimpse en mi mente, miré a un hermano de la iglesia, es como copastor de la iglesia, y lo miré que entraba a la iglesia para orar. Y ese hermanito, pues en las mañanas yo creo que trabaja y yo nunca lo había mirado, que había llegado a la oración de las 8 a 9, ¿verdad? Mas sin embargo, ese día, comencé a orar, llegué al templo y todo, y al rato lo vi venir. Y cuando ya nos íbamos a ir, le dije al pastor, yo lo miré venir a ese hermano. El Señor me dio una visión de que él iba a llegar hoy. Y yo no sé cuál habría sido la necesidad del hermano, por qué situación él estaría pasando en ese momento que él se acercó, ¿verdad?, a la oración, a dejar su petición quizá delante de Dios. Pero qué precioso porque si tú tienes una relación directa con el Espíritu Santo, cuando más lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo más te habla a tu vida y conoces y puedes entender el propósito de Dios para ti. Entonces no necesitas quizá que te lean la mano, no necesitas que te lean los horóscopos, que te lean las cartas. Esa no es la manera. La manera es a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios siempre te va a mostrar las cosas que tú necesitas saber o te va a mostrar cosas que van a suceder, pero viene así natural y viene de parte de Dios. Porque los horóscopos, la ouija, todas esas cosas, hermano, eso no es de parte de Dios. Eso viene de Satanás. Y si tú no lo sabes, te lo estoy diciendo ahora. Así que los que conocen la palabra de Dios no pueden estar mirando horóscopos y leyendo horóscopos. Y todos somos humanos. Yo no voy a decir que jamás, nunca en mi vida yo veo un horóscopo. Cuando estaba en el mundo, sí. Y a veces uno se guía, ay, ¿qué te dice el horóscopo? Ay, no salgas. Hoy día, hoy día martes, ni te cases, ni te embarques, ni te casas a otra parte, dicen alguna, ¿verdad? Todas esas cosas, hermanos, todas esas cosas no son guiadas por el Espíritu de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser sabios en nuestro proceder diario y dejarnos guiar solo del Espíritu de Dios y no del espíritu de adivinación que no viene del Espíritu de Dios, que no viene de Dios, sino de Satanás. Y cuidadito con eso. Y mira, hermano, esta mujer, esta joven, estaba siendo usada por un espíritu inmundo de adivinación, ¿verdad? Porque cuando vas a leerte las cartas, cuando vas ahí a, ¿cómo le dicen? Espiritistas, medios y toda esa cosa, esos usan demonios para que les digan las cosas que tú quieres saber. Pero nosotros no necesitamos eso. Algunos que a la muerte, que no sé qué tanta cosa, hermano. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado donde los hijos de Dios se meten.
porque no podemos servir a dos señores. O servimos al Dios de las luces, que es Jesucristo, y Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, o servimos allá en el mundo a Satanás y sus secuaces, hermanos, porque nada de eso es bueno. Y tienes que entender que tú no puedes mezclar la luz con las tinieblas, porque tú eres luz. Y la luz dice que tiene que estar en alto, dice que tiene que brillar. Tú no puedes traer una lámpara con una vela y ponerla debajo de la cama o ponerla en un lugar encerrado. Tienes que ponerla en alto para que tu luz brille. Por eso nosotros recibimos el impartimiento de las cosas de sabiduría por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ellas son las únicas cosas que tú necesitas saber. ¿Y sabes qué? Si tú lees tu Biblia, vas a encontrar muchas cosas que están sucediendo aún hoy en día, que están revelándose a través de la palabra de Dios y se van todas a cumplir. Todas las promesas que hay en esta palabra, todas las premoniciones del futuro que están en la palabra de Dios, se van a cumplir, amigo, hermano. Y ya muchas se están cumpliendo. Por eso sigamos firmes y adelante. Y en este momento, hermano, ya me está saliendo un poquito, ¿verdad?, de la historia. Pero aquí dice que esta muchacha seguía dando voces, siguiendo a Pablo, ¿verdad? Con grandes voces dice que gritaba, ¿verdad? Que estos son los hijos del Dios Altísimo. Ella estaba gritando atrás de ellos y haciendo gran escándalo, hermano, y ya Pablo se estaba incomodando, hermanos, ¿verdad? Porque la muchacha traía ese espíritu de adivinación y daba grandes voces, pero dice también la palabra que le daba muchas ganancias a sus amos, ¿verdad? Era una esclava, parece que era una esclava, porque no dice que era la hija de ellos, sino que era dándole, dice, a sus amos. Eso quiere decir que ella era una esclava. Mira qué tremenda cosa, hermano. Y entonces él dice que se voltea ya un poco irritado por la situación de que esta mujer seguía y seguía atrás de ellos y atrás de ellos, ¿verdad? Y entonces dice que le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Mira, sale el espíritu inmundo y los amos de esa mujer dirían, aquí se nos fue todo, se nos fueron los dólares, se nos fueron las monedas de oro, se nos fue todo nuestro capital, todo lo que íbamos a ganar, con lo que pagamos, quién sabe Dios, la renta, con lo que pagamos todas estas cosas, la comida, todo se le fue ahí en ese momento, porque la mujer se hizo libre por medio de Jesús. Y mire qué tremenda cosa, hermano. Dice que estuvieron tan airados, tan enojados estos hombres y mujeres. En ese momento dice que salieron y los lincharon prácticamente. Y se fueron a las autoridades y los arrastraron y los llevaron hasta donde estaba el foro, donde estaban los magistrados y todo eso. Y le dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito hacer porque somos romanos, dijeron, ¿verdad? Mira qué tremenda cosa. Y se comienza a golpear la gente, hermanos, llegándose a ser una cantidad tremenda de personas. Y dice que los magistrados les rasgaron las ropas a ellos y ordenaron que se les azotara con una vara. Mire qué tremenda cosa, hermano, todo lo que estaba pasando en ese momento ahí, hermano. Y dice entonces que mandaron que fueran llevados al calabozo, ¿verdad? En la cárcel, al calabozo de más adentro, o sea, hasta el último, donde estaban los peores, yo me imagino, hermano, casi aquí en las cárceles de estos lugares, en nuestros países, los calabozos de al fondo están programados para quizá los peores criminales, las personas más tremendas, hermano, pero mire qué tremenda cosa, porque aquí Pablo y Silas fueron llevados ahí, hermanos. Pero hermanos, el corazón de ellos estaba lleno del amor de Jesús. El corazón de ellos estaba lleno del amor de Dios. Y dice que les pusieron un cepo en los pies, hermano, y era como un pedazo de madera con un hoyo entre que la madera de arriba y de abajo estaba atrapando
los tobillos de los pies de ellos, hermanos. Y yo me imagino que también traían cadenas en las manos, amarrados. Y yo no sé si estarían sentados, acostados, cómo estaría, hermana, la situación de ellos, qué incomodidad tremenda. Pero yo me imagino, hermanos, que a pesar de esa situación tan dura por la que ellos estaban pasando en ese momento, ustedes saben que ya Pablo había sido encarcelado varias veces. Él ya estaba un poquito conocido de qué estaba pasando, ¿verdad? Pero en ese momento, hermanos, ellos en su corazón tenían paz. Ellos en su corazón estaban llenos del amor de Dios. Y ellos comienzan a cantarle a Dios, hermano. Ellos comienzan a alabar. Ay, hermano, qué precioso. Ellos comienzan a glorificar el nombre del Señor. Yo me imagino que estaban, Yeshua. Imagínense, hermano. Y en ese gozo, momento, hermanos, estaban glorificando con todo su corazón, con toda su alma. Y ellos ya no sentían, hermanos, ellos ya no sentían los grillos de las manos, ellos ya no sentían el cepo de las piernas, hermanos. Ellos estaban libres en el espíritu, adorando al Dios Todopoderoso. Ellos estaban en ese gozo del espíritu, y los presos que estaban oyendo, los hermanos en las otras cárceles, ellos estaban llorando, hermanos. Ellos estaban de rodillas en el suelo. Ay, Samay, aquí, hermano, yo me imagino ese momento tan precioso, hermano, en esa adoración tan fuerte, esa alabanza tan preciosa. Ay, Samay, aquí, Aramasanda, qué precioso, hermano. Yo me regocijo porque yo me imagino, hermano, cómo estarían en ese momento ellos en el fuego del Espíritu, hermano, en el fuego y el calor del Espíritu Santo. Ellos estaban siendo regocijados por la alabanza, estaban sintiendo la presencia preciosa y fuerte del Espíritu Santo acompañándoles ahí en ese lugar de dificultad. Por eso cuando tú te sientas en ese lugar de dificultad, hermano, amigo, yo no sé cuál es tu situación hoy en día, yo no sé por lo que tú estás pasando, pero sabes que el Espíritu de Dios lo conoce. Dios Todopoderoso conoce tu situación. Y así como ellos podían tener libertad en el Espíritu a través de esa alabanza, tú también, cuando sientas esa opresión del enemigo, que no te sientas atrapado, que puedas saber que la libertad está en Cristo Jesús, que puedas saber que nosotros con nuestra alabanza rompemos cadenas. Ay, Samanto, Rabasaya, Kiramanta. Mira, hermano, qué precioso. Y en ese momento, hermano, cuando ellos estaban en ese fuego del Espíritu, adorando y glorificando a Dios en espíritu y en verdad, con toda su alma, hermano, de pronto se oyó un restruendo. De repente las paredes comenzaron a remecerse fuertemente, hermano. Comenzaron algunos a agarrarse, quizás del piso, quizás de la pared. Todo se movía, hermano. Era algo tremendo. Y de pronto, hermano, todas las puertas se abrieron. Oh, Rashita Macaranda, hermano. Todas las puertas de ese lugar, de esa cárcel, se abrieron, hermano. Y las cadenas y los grillos y los cepos se rompieron, se rasgaron, se quebraron y cayeron. Y todos esos hombres que estaban en ese lugar, hermano, quedaron libres. Mire qué tremenda cosa. Por eso dice la palabra de Dios: donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y no importa las patrañas que el enemigo quiera ponerte, no importa los obstáculos que hayan ahora en tu vida, el Espíritu de Dios te da libertad. Solo tienes que creerle a Dios, solo tienes que creerle a su palabra. Y tú puedes recibir ese poder, esa libertad que solo viene de Dios. Mira qué precioso, amigo, hermano. Y en ese momento, dice, el carcelero comenzó a mirar todo lo que estaba sucediendo, y cuando vio que las puertas estaban abiertas, hermano, ese hombre agarró un cuchillo y ya se iba a matar, hermano, porque él dijo: aquí me castigan, yo mejor me mato antes de que me maten, porque me van a castigar de tal manera cuando todos estos hombres se salgan de esta cárcel, y va a ser algo terrible. Pero en ese momento, Pablo clama a gran voz y le dice: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mire, hermanos. Y entonces dice que este hombre pidiendo luz, ¿verdad? Porque el terremoto fue tan fuerte, hermano. Ellos tuvieron que agarrar luego
quizá una velita, hermano, algo para poder tener luz. Consiguieron una candela, hermano, hicieron luz en ese momento. Y este hombre, hermano, este carcelero de Filipo, hermano, dice que precipitándose de adentro y temblando, hermano. Él estaba temblando porque él había visto, hermano, en qué tremendo cómo se había manifestado el poder de Dios y había roto toda cadena, hermano. Imagínese eso. Qué libertad tan poderosa, hermano. Y Shaman Tarabasaya dice que temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira, hermanos, él, como quien dice, se rindió. En ese momento, él dijo: solo hay un Dios y es el Dios de estos hombres. Y yo quiero servir a ese Dios, ¿verdad? Qué precioso, hermano. Por eso, si tú estás oyendo en esta hora, más adelante vas a tener la oportunidad de servir a ese Dios. Si tú estás oyendo la palabra, que es parte de la historia de Israel, de lo que sucedió aquel entonces, si tú estás oyendo esta palabra hoy en día, si de casualidad pasaste, ¿verdad? Quizás estabas escaneando entre tu teléfono y de pronto viste este programa. Déjame decirte que no es casualidad. Nada es casualidad en esta vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere darte esa libertad que solo el Espíritu de Dios puede darte. Y en esta hora vamos a seguir adelante la lectura, pero vas a tener la oportunidad. Sigue conmigo, no cambies, porque vas a tener la oportunidad de recibir ese Dios poderoso y grande sobre tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, mire qué precioso. Dice que en ese momento él temblando dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren la promesa preciosa, porque la promesa preciosa no solo es para mí y para ti, sino también para tus hijos, para tu heredad, para tu legado, para tu simiente. Mire qué precioso. Yo cada día me regocijo y me gozo en la presencia de Dios, porque yo sé que mis hijos tienen la bendición de Dios, porque yo clamo por ellos, porque oro por ellos, porque yo sé que Dios intercede y Dios está siempre con su oído atento a la oración nuestra. Qué hermoso es eso, hermano amigo. Y mire qué precioso. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos de aquella misma hora de noche, le lavó sus heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mire, hermanos, él no perdió tiempo. Él hizo las ordenanzas. Dice la palabra de Dios: aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso, si hoy has oído la palabra, tú puedes ser salvo también. Puedes seguir adelante. Y dice, hermanos, que en ese momento también los lleva a su casa y los pone en la mesa. O sea que les dio alimento, curó sus heridas. Mira qué precioso esto, lo que es el corazón agradecido, ¿verdad? Se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres, ¿ok? Y mire qué precioso, porque tremenda cosa, porque el carcelero viene y le dice: ¿sabes qué? Ellos han dicho que ya, que lo suelte, que lo deje libre, así que pueden irse en paz, ¿verdad? Pero Pablo era así de armas tomar, hermanos. Pablo dijo: bueno, estos no saben que yo soy también un romano y estos me han apaleado, me han metido a la cárcel y ahora me quieren hacer salir así como que escondidito. Pues no, dijo, que vengan ellos y que ellos mismos nos saquen. Mire qué tremendo. Pablo también se daba su autoridad y su lugar como hijo de Dios, hermano. Porque sabe que no hay que dejar pisotearse de nadie, hermano. Que porque uno es latino, que no, hermano. Uno tiene que dar siempre el mejor ejemplo, pero tampoco dejarse humillar del enemigo. Porque muchas veces el enemigo te hace pasar por muchas cosas y te quiere humillar, hermano.
Pero es importante que como hijos de Dios sepamos quiénes somos, cuál es nuestra autoridad y cuál es nuestro lugar. Porque somos pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido para llevar las buenas nuevas, hermano. Mire qué precioso. Por eso tú y yo debemos siempre recordarnos de dónde Dios nos ha sacado, de a veces que hemos sido lo vil y menospreciado de este mundo, pero Dios nos sacó de eso para mostrar la luz, porque Dios avergonzó a lo sabio con lo humilde. Mire qué tremenda cosa, hermano. Y dice que entonces, ¿verdad? Dice que a ellos fueron rápido los alguaciles a decirles, ¿verdad? Porque, se enteraron que ellos eran romanos y como que andaban un poquito miedo, ¿verdad? Qué tremenda cosa. Y dice que vinieron y les rogaron, miren, les rogaron, tremenda cosa, hermano. Ay, Samaya, aquí a veces el enemigo te va a estar rogando, hermano. Así cuando te ha querido hacer daño, pero cuando el Señor te devuelve todas las cosas que el enemigo te ha robado, hermano, el enemigo va a estar rogando. Santo Jehová de los ejércitos. Y dice que vinieron y le rogaron y sacándolos, le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliéndole de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, ¿verdad? Se fueron con ella otra vez. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Mire qué precioso, hermano. Así que sabemos que nuestro Dios es un Dios poderoso que rompe cadenas. Para Él no hay nada imposible. Yo no sé cuál es la situación por la que tú estás pasando en esta hora, pero el Señor quiere romper tus cadenas. El Señor quiere darte gozo eterno. El Señor quiere llenarte de esa libertad espiritual. Por eso yo te invito en esta hora, si ya has conocido y oído la palabra que acabo de darte, que tengas el privilegio precioso de abrir tu corazón a Dios y recibir a ese Dios vivo. Y si esa es la oportunidad que tienes hoy, voy a pedirte que repitas conmigo estas palabras. Padre Celestial, reconozco que soy pecador, pecadora y me arrepiento. Te pido que por favor borres mi pasado y mi rebelión y que de ahora en adelante escribas mi nombre en el libro de la vida y me ayudes a servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. Recibe un abrazo fuerte, fuerte desde la distancia, ahí donde tú estás, porque sabes que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y hoy has tomado la mejor decisión de tu vida. Te invito a que recibas más enseñanza del Señor. Te invito a que investigues en mi comunidad, My Community. Vas a encontrar mucho material que te va a ayudar a crecer espiritualmente. Alabanzas, películas, libros espirituales que te van a ayudar a ser un guerrero o una guerrera de Dios fuerte en la fe, para que puedas afianzarte cada vez más y más en el Señor y agarrarte fuerte de la palabra de Dios. Y que te inscribas a este programa para que recibas instrucción de la palabra cada semana. Y hazle clic en la campanita también para que cada que el canal tenga un nuevo programa, tú puedas recibir también la bendición. Y yo quiero orar con el pueblo de Dios una vez más para bendecirlos como cada semana. Padre Celestial, yo te pido que bendigas a tu pueblo, a tu heredad en esta hora y que seas abriendo las ventanas de los cielos en bendición hasta que sobreabunde, Señor. Que seas poniendo tu mano de sanidad sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias. Que seas tú protegiendo, Señor, a cada uno de sus hijos, nietos, a tíos, parientes, abuelos, a todos, Señor bendito. Pon tu mano de poder sobre de ellos y bendícelos y manténlos en sanidad divina. Bendice sus trabajos, Señor. Multiplícales y abúndales, Señor, en todo y suple para todas sus necesidades. Te lo ruego en el nombre sagrado de Cristo Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria sea al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Como siempre ha sido, hermano, amigo, un privilegio precioso
precioso de parte de Dios que me has acompañado en esta hora y te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos hasta la próxima en este subprograma. Vamos orando hasta que baje el poder. Bendiciones.